Tengo hambre, ¿eh? Toma agua, moñón. Pero estás tonto, no te digo que tengo hambre. Ay. Pues eso te estoy diciendo, toma agua. ¿Verdad que una persona que tenga hambre no se va a conformar con agua? Pues lo mismo les pasa a nuestras plantas. Necesitan agua, es muy importante para ellas. Pero también necesitan comer, necesitan nutrientes. Si quieres conocer mejor cómo comen las plantas, no te pierdas este vídeo. Bueno, familia botánica, lo primero la clase de química. ¿Qué elementos necesitamos para que las plantas coman? Pues vamos a necesitar nitrógeno, fósforo y potasio, sobre todo, pero también magnesio, hierro y calcio. ¿Y por qué la clase de química? Porque son muy importantes conocer el símbolo de estos elementos químicos. La N de nitrógeno, la P del fósforo y la K del potasio. NPK. Vale, cada vez que veis un abono o un fertilizante os vais a encontrar con las instrucciones, el modo de empleo, en la composición, va a aparecer de repente un índice NPK y se refiere a la proporción que tiene ese abono, ese fertilizante, con estos elementos, ¿vale? Por ejemplo, os pueden poner un 7, 8 o 6. Significará que hay 7 partes de nitrógeno, 8 de fósforo y 6 de potasio. ¿Pero por qué necesitan las plantas estos elementos? Bueno, pues cada uno de estos elementos es para una función distinta. El nitrógeno, súper importante para el desarrollo vegetativo, ¿vale? Sobre todo las hojas. El fósforo, para las raíces. Y el potasio, pues para lo que falta, las flores y los frutos. Luego también necesitan otras, por ejemplo, el calcio es para la formación de tallos, para que se endurezcan un poco. Lo que pasa es que el calcio lo vamos a dejar un poco aparte porque el calcio normalmente aparece ya en el agua de regar, el agua de riego, y entonces normalmente no hay que aplicarle más calcio. Y también el magnesio y el hierro, que es para que cojan ese color verde gracias a la clorofila, porque ayuda a la formación de la clorofila. Entonces acordaos, el índice NPK. Vale, ese índice nos dice la proporción en que está, la concentración que tiene ese abono, ese fertilizante. Por cierto, abono, fertilizante, los estoy utilizando aleatoriamente, sí pero no, ¿vale? Hay una diferencia. El abono suele ser algo sólido que se añade a la tierra y normalmente es de liberación lenta. El fertilizante, como norma, se mezcla con agua y se aplica a la planta. Entonces, ese índice nos dice la concentración y ojo que es muy importante conocer la concentración que tiene un abono porque diferentes plantas van a necesitar diferentes clases o diferentes proporciones. Por ejemplo, si yo tengo una planta de interior que es muy verde, va a necesitar más N, más nitrógeno. Pero si yo tengo un frutal o un rosal, necesitan más K, más potasio. Entonces, a veces es importante el conocerlo. También, antes de empezar con todo esto de los abonos, quiero aclarar que es súper importante que no os paséis de abonar, ¿vale? El pasarse de abonar, lo que vamos a conseguir es que la planta tenga demasiados nutrientes y le va a provocar lo que sería como un humano un empacho. Y eso no es bueno para la planta. Normalmente en las plantas lo que ocurre es que mucho abono, mucho fertilizante quema las raíces y entonces la planta se va a venir abajo. Entonces, por favor, siempre hay que respetar las dosis recomendadas por el fabricante del abono o del fertilizante. ¿Vale? Esto es como tener un chihuahua y tener un San Bernardo, no les podemos dar la misma cantidad de comida. Lo bueno que tenemos es que todas las plantas necesitan los mismos nutrientes, NPK y alguno que otro. Así que vamos a pasar ya con el tema del abono, es decir, lo que vamos a mezclar con la tierra. Normalmente es para la liberación lenta, entonces, ¿qué podemos echar? Bueno, pues en el vídeo que hice sobre los sustratos, que si no lo habéis visto os voy a dejar por aquí una tarjetita para que le echéis un vistazo, decíamos que podíamos echar cosas a la tierra
para que estuviera, para que fuera más rica. En este caso en las plantas genial, porque dicen, ¡oh, qué rica que está esta tierra! Entonces, ¿qué podemos echarle? Os dije estiércol de caballo, ¿vale? Hay cosas que parecen ya tierra, pero realmente no lo son. Esto es estiércol de caballo que realmente, si os digo que sustratos, lo creeríais. El tema del estiércol es que mucha gente dice, ¡buah, estiércol de caballo se tiene que oler que va a matar! Yo, ¡buah! Que no, que es broma. No huele nada, ¿vale? Porque el que compro, los estiércol que vamos a comprar, ya están tratados y no huelen. Otra cosa que se puede utilizar es humus de lombriz, que también parece tierra, ¿vale? Realmente es estiércoles de caballo, de vaca, mezclado con lombrices, con las cacas de la lombriz, y tiene una cantidad de nutrientes impresionante, altamente recomendable. ¿Qué más podemos echarle? Bueno, hay abonos químicos u orgánicos que se pueden mezclar. Yo creo que todo el mundo habrá visto unas bolitas azules, ¿vale? Que se echan a veces a las plantas. Estas bolitas azules no son más que un producto químico que tiene esos elementos normalmente en concentraciones muy altas. Entonces, ojo con estos, son muy buenos porque tienen una gran cantidad de nutrientes, pero igual el problema es ese, que tienen demasiados nutrientes o la concentración es muy alta. Entonces es muy fácil que la planta se pueda quemar o se le puedan quemar las raíces por estos productos químicos. Que no digo que no los utilicéis, pero que hay que tener un poco de cuidado con ellos. Hoy en día ya vamos viendo abonos que son muy parecidos, también así a modo de granitos, pero que son orgánicos. Y van a dar los mismos nutrientes, pero son mejores para el tema de la planta, no tienen metales pesados y por supuesto son mejores para el medio ambiente. Las concentraciones de estos abonos suelen ser muy altas, ¿vale? En los índices NPK, por ejemplo, vais a ver cosas como 10, 12, 16, que creo que es el del azul, creo que era una cosa así. Muy parecido, que vais a ver unos palitos que venden por ahí para pincharlos en la tierra. A veces lo vais a ver con forma de unas capsulitas que también se entierran en la tierra. Realmente es lo mismo. Y hay de lo mismo, químico y orgánico. Esto a elección del consumidor. Como esto es de liberación lenta, mi recomendación es abonar con esto 2 veces al año. Una a principio de primavera, para que las plantas tengan energía durante toda la primavera y todo el verano. Durante todo ese tiempo vamos a estar regando y se va a ir desgastando la tierra otra vez. Entonces, segundo abono en otoño, ¿vale? Para que aguanten todo el otoño y luego ya a finales de invierno, que ya empiezan a despertarse muchas de ellas, que tengan todavía reservas en la tierra. Nos vamos ahora al segundo punto, al de los fertilizantes. Fertilizante, lo que os he dicho, se diluye en agua. Entonces se trata de mezclar las dosis recomendadas. Normalmente los fertilizantes líquidos los vais a encontrar, por ejemplo, en botellas como esta, donde os van a poner la dosis que vais a necesitar, que normalmente suele ser 1 o 2 tapones por litro de agua o por 5 litros de agua, dependiendo también de las concentraciones que tengan. Este, por ejemplo, tiene un NPK de 826 y se recomienda un tapón por cada 5 litros. Paréntesis. Momento de estar mirando a Babia porque acaba de entrar un pedazo de abejorro negro impresionante. De agua. Vale. Cuando vayáis al centro de jardinería o donde compréis los fertilizantes, normalmente vais a ver diferentes clases de botellas. Por ejemplo, vais a ver fertilizante universal, fertilizante para plantas verdes, fertilizante para plantas con flor, fertilizante para frutales, porque cada uno de ellos va a cambiar esa proporción del NPK dependiendo de qué es lo que va a necesitar más esa planta. Podéis tener para cada tipo de planta un fertilizante distinto. Yo lo que hago es tener un fertilizante universal y con eso fertilizo todas las plantas. A algunas les vendrá mejor y a otras les viene peor, pero bueno, es una manera también de facilitar el trabajo. ¿Y cada cuánto hay que fertilizar? Bueno, yo os recomendaría que cuando viene la primavera, verano y otoño, que lo hagáis, por ejemplo, cada 15 días aproximadamente. 15 días, 3 semanas, no es una regla
fija, ¿vale? Pero más o menos durante ese tiempo, 15 días. Luego, evidentemente, cuando llegue el invierno, dejamos de fertilizar para que entren en reposo. Lo mismo cualquier planta que entre en reposo en esa época, también hay que dejarla de fertilizar, ¿vale? Y recalco, no hay que pasarse de la dosis recomendada. No por darle más fertilizante a una planta va a estar mejor. Es como que a una persona le diéramos mucho de comer, lo que va a provocar es un empacho. Y eso se va a traducir en que la planta puede ponerse muy malita o incluso morirse. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Si resulta que la estoy fertilizando muy bien, pues igual te estás pasando. No me sigáis como las abuelas, come, 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 come. ¿Vale? Bueno, ¿y qué más tenemos? Bueno, pues es que hay muchas cosas. También tenéis, por ejemplo, reverdecientes o abonos foliares que podéis encontrar tanto en cajitas con polvitos, que también hay que mezclarlos en agua con la dosis que nos marquen, o también lo podéis tener ya directamente en el pulverizador, ya para la venta y demás. ¿Para qué es esto del abono foliar? Pero si ya lo estamos echando en las raíces. Bueno, pues en teoría hay veces en que las plantas pues les pasa como a las personas, que cogen anemia y necesitan hierro. Las plantas, según el sustrato que tengan, les cuesta un poco el asimilar el hierro a través de las raíces, y entonces la traducción es que las hojas se les ponen amarillas. Ojo, las hojas se pueden poner amarillas por muchas razones, pero una de ellas es la falta de hierro. Y entonces lo que hacemos es, igual que los humanos nos dirían, pues tómate este complemento de hierro, o come más ternera, o tómate una ración de mejillones, porque tienen mucho hierro para asimilarlo, pues las plantas lo que hacemos es echarle un abono foliar directamente a la hoja para que la absorba. Vamos, que el abono foliar es como su ración de mejillones. Pero claro, todo esto que os estoy diciendo es todo comprado. Pero igual me decís, ¿no me puedes decir algo que sea más casero? Lo primero, decir que sí que os recomiendo que compréis algo, es decir, sí que os recomiendo que tengáis o estiércol de caballo o humus de lombriz o algo para añadir a la tierra y que la tierra esté más rica. Y también os recomiendo tener un fertilizante líquido para en primavera, verano y otoño fertilizar cada 15 días las plantas. Yo os lo recomiendo, el que queráis, pero os lo recomiendo. Pero aparte de eso, siempre podemos encontrar cositas por casa que nos pueden ayudar a darles un poquito de alegría a las plantas. ¿Vale? ¿Qué podemos echar? Bueno, pues yo creo que todo el mundo habrá escuchado de voy a echar cáscaras de huevo. Bien, la cáscara de huevo es buena porque tiene muchos micronutrientes. Lo que pasa es que el que más tiene es el calcio. Acordaos que el calcio era para la formación de los tallos. Entonces le va muy bien. Pero ya os he dicho antes, el calcio suele estar presente en la agua de riego. Si estáis en un sitio como Zaragoza, que el agua es dura, y le echáis todavía más calcio a través de las cáscaras de huevos, igual os estáis pasando de calcio, igual no lo puede asimilar la planta. También os digo, el echarle la cáscara de huevo alrededor de la planta, no os penséis que es echarle la cáscara de huevo y al día siguiente ya vais a notar diferencia, para nada. Tarda mucho, mucho, mucho en deshacer esos micronutrientes, igual hasta el año que viene no vais a ver que los haya absorbido. También estoy seguro que habéis escuchado el tema de los pozos de café. Yo la verdad es que no utilizo, pero porque no utilizo cafetera de las de goteo. Entonces yo no tengo pozos de café, pero sí que he tenido y sí que lo he utilizado. Recomendación con el pozo de café, que lo dejéis secar, porque si no se os va a formar moho, ¿vale? Cuando está muy húmedo, y os lo digo por experiencia, hace muchos años lo probé, lo puse encima de la maceta, a la semana siguiente estaba todo aquello blanco de moho y la planta sufrió bastante. Entonces lo dejáis secar y luego incluso lo podéis enterrar un poquito antes de echarlo y mucho mejor. Igual que os digo, el pozo de café os puedo decir que si os tomáis infusiones como manzanilla o té, pues las hojas también las podéis utilizar como abono. ¿Qué más? Pues hombre, el agua de las verduras, de cocer las verduras, que normalmente cogemos y la tiramos. Pues no, la guardáis, la dejáis que se enfríe y ese agua tal cual la podéis echar a las plantas. Muy buena. Por cierto, se me ha olvidado, si vais a utilizar el agua de las verduras para las plantas, por favor, hacedlo
si no le echáis ni sal, ni avecrenes, Starlus, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo siguiente que os voy a decir no tiene base científica. Es decir, así como os digo que la cáscara de huevo tiene calcio y micronutrientes, lo que os voy a decir ahora es un poco pues la leyenda urbana de la jardinería, que es utilizar gotitas de aceite de oliva en los geranios. Yo os digo que yo lo utilizo y funciona, pero también os digo que no sé el por qué. Yo lo que hago es que cuando se acaba la botella, pues lo típico que se quedan las últimas gotitas abajo, lo que hago es llenar la botella de agua y con esto riego los geranios. Teóricamente tendría que incluso irle mal porque no dejamos de echarle más que una grasilla, pero sí que os digo que funciona, ¿no? Florecen más. Y lo último, y para mí lo que mejor funciona, digamos, de los restos que tengamos por casa, es esto. ¿Qué es esto? Bueno, pues estos son cáscaras de patata y cáscaras de plátano, ¿vale? Los dos elementos tienen un montón de potasio. Y hemos dicho que el potasio es muy bueno para la floración y para los frutos. Entonces a mí me gusta echarlo sobre todo en los rosales. Hay dos maneras de hacerlo, a lo bruto como yo, es decir, yo lo corto en pedacitos y luego hago agujeros en los rosales y lo entierro. ¿Qué ocurre con esto? Que tarda mucho en descomponerse, igual estos si los echo hoy hasta el año que viene no va a poder la planta asimilar porque no se han descompuesto, pero bueno, como lo hago todos los años, pues ya estará cogiendo este año los del año pasado. ¿Que queréis un poco más de rapidez? Hacéis lo que se llama un té de plátano, es decir, cogéis las cáscaras de los plátanos, las hervís y luego el agua resultante la coláis y con eso podéis regar las plantas tranquilamente. Bueno, y ya vale daros la tabarra, ¿no? Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo, aquí me quedo yo con mis platitos de micronutrientes. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido aunque sea una cosa sobre el tema de los abonos y los fertilizantes. También me gustaría que me dijerais en los comentarios si utilicéis alguna otra cosa que os funciona bien o que alguna de las cosas que os he dicho qué tal os funciona y demás, ¿vale? Aquí se trata de que vayamos aprendiendo todos de todos. Bueno, aquí lo dejamos por hoy, ¿vale? Hasta luego, familia botánica. Y tú déjate de agua y prepárame un bocadillo de jamón de Teruel, que eso sí que quita el hambre, anda.